Vamos a hacer un análisis crítico de este juicio contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de sobornos y de fraude procesal. Lo primero es retomar un aspecto muy importante de este juicio, que es su génesis y su desarrollo. Hoy quiero que hablemos particularmente de los 13 testigos que hay hasta el momento como comparecientes ya consumados en el juicio. Hay que tener en cuenta que esos 13 comparecientes son de la Fiscalía. Entonces, luego viene comparecientes de la defensa y algunos que son comunes a la defensa y a la Fiscalía, que son los principales o llamados testigos estrella. Entonces, vamos a hacer un ejercicio didáctico para recordar los 13 testigos. Vamos a hacer un ranking del más falso hasta el menos falso. Bueno, este es el ranking mío y obviamente pues ustedes pueden tener un ranking inverso, porque al fin y al cabo no tienen por qué pensar o interpretar las cosas como yo lo hago. Pero quiero empezar con uno que se llama Enrique Pardo H, un aristócrata bogotano que está en la cárcel o que pagó la pena de secuestro, y que este señor es uno de los testigos más falsos, no solamente de este juicio, sino de la historia judicial en Colombia. A este testigo le llaman en el bajo mundo Pardo Flash, porque el tipo a todas las preguntas decía: me reservo la respuesta, me reservo la respuesta. Pero es porque el tipo está totalmente empantanado, porque fue grabado con los 2 relojes espías. Además, en una de las grabaciones dijo una frase espeluznante, tratando de persuadir a Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, para que cambiara su testimonio, para que se pusiera a favor de Uribe y en contra de Cepeda. La frase es: Uribe es Dios en la tierra. Y hay otro testigo que ese todavía no ha comparecido en este juicio, si es testigo también del juicio de Diego Cadena, y ese dice que Uribe es el diablo. Ese sería un buen debate. Ese testigo no está entre los 13, pero quiero que lo pongamos como forma de comparación de cómo este personaje lo han convertido en una deidad negativa y en una deidad positiva, entre comillas, en lo que sería la cosmovisión judeocristiana, que al fin y al cabo, si ustedes leen, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama en el Antiguo Testamento al opositor, al Dios creador? ¿Cómo se le llama? Satanás. Satanás significa contradictor. Pero ¿qué diferencia hay entre Satanás, diablo y demonio? El que me diga la respuesta le pongo 5, no mentiras. ¿De dónde viene Satanás? ¿De dónde viene diablo? ¿De dónde viene demonio? Bueno, Satanás viene del hebreo, significa contradictor. Demonio viene del griego lacedemonium. Lacedemonia era una región de la antigua Esparta donde las personas, en vez de cultivar sus tierras, cultivaban sus intelectos. La palabra demonio viene del griego, la palabra Satanás del hebreo y la palabra diablo del latín, diabolus. Son 3 conceptos diferentes, pero en la cultura popular judeocristiana utilizan los 3 conceptos indistintamente. Pero vamos primero con el testigo Enrique Pardo H. Como aquí somos tan uribistas, pues vamos a empezar primero con el testigo que dice que Uribe es Dios. ¿Sí o no? Vamos a escucharlo a ver. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Una de las pruebas más relevantes en el proceso Uribe es el video grabado por el testigo Monsalve en su celda con un reloj cámara cuando otro interno intentaba convencerlo de declarar a favor del expresidente. Carlos Cárdenas. Mónica, Monsalve grabó a su compañero de celda Enrique Pardo H con permiso de la corte, y lo que quedó registrado en el video es contundente.
El ex paramilitar del bloque metro de las autodefensas, Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas que le perteneció a la familia Uribe Vélez, es uno de los testigos principales contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago en el caso de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en los años 90. Monsalve ha enviado comunicaciones a la Corte Suprema sobre el intento del abogado Cadena de convencerlo de cambiar su versión contra Uribe y de acusar al senador Iván Cepeda de intentar manipularlo. Advirtiéndoles antes a los investigadores de la Corte, Monsalve grabó con un reloj cámara a un vecino de prisión de La Picota, Enrique Pardo Hash, cuando intentaba convencerlo de torcer su testimonio a favor del expresidente. Esa grabación es hoy parte importante del proceso que llevó a la sala de instrucción a pedir detención domiciliaria para el senador. Bueno, como se escucha tan mal, entonces voy a hacer la traducción, menos mal que está el letrero. Pero esto fue lo que falsificó Cárdenas, o sea, él falsificó todo esto para precluir a Uribe. Entonces, mire, dice, entonces, lo que yo quería decir es que usted lo que debe hacer es pasarse para el lado de este señor, es decir, está hablando de Álvaro Uribe. Pasarse para el lado del señor, que si no lo va a tener en cuenta. Que el Señor lo va a tener a usted en cuenta después, cuando sea presidente, para lo que sea. La izquierda va para abajo, pero feo, mano. Bueno, entonces póngale cuidado a esto. La izquierda, el pobre Cepeda va a quedar en la olla. Porque ni Petro ni nadie van es mal, van es de para atrás. Otro de los abogados del expresidente, Jaime Lombana, también fue grabado en video cuando se reunió en la sala de visitas de La Picota con Pardo Hash, y al mismo tiempo el abogado Guido Cadena hablaba en otra mesa con el testigo Juan Monsalve, por lo que los contactos con este están plenamente demostrados. Bueno, a Uribe ni siquiera lo van a tocar. Bueno, pero yo pienso que no es necesario tocar a Uribe. Primero, porque sería acoso sexual. Pues habría que tocarlo, pero con consentimiento, ¿cierto? Y segundo, a Uribe lo pueden meter a la cárcel sin tocarlo. Pueden decirle, Uribe, vaya a su celda, y sin tocarlo. O sea, no, a Uribe no lo pueden meter a la cárcel sin tener que tocarlo, listo. El tipo lo van a soltar. ¿Por qué? Cuando uno dice por qué, porque está todo para Uribe. Bueno, aquí el señor tenía razón. La fiscalía, la procuraduría, la prensa, la oligarquía, los bancos, todo estaba a favor de Uribe. O sea, aquí no estaba mintiendo ese testigo. Entonces, los magistrados, se refieren a los de la Corte Suprema de Justicia, van a ir a ver HP. Nadie se va a poner a joder con esta gente ya. Recuerden que HP significa honorable parlamentario, porque Uribe era un parlamentario muy honorable, compraba testigos, pero era muy honorable. Nadie se va a poner a joder con esa gente ya. Haga de cuenta, Dios es Uribe, es Dios. Ah, no, yo dije mal la premisa, no es que Uribe sea Dios, es Dios el que es Uribe. O sea, que es al revés, ¿no? Bueno, el valor de los factores, el orden de los factores no altera el producto. Haga de cuenta que Dios es Uribe. O sea, no, esa que la dije mal. Pues pucha, donde yo vaya con esto a testificar, me invalidan porque dije la premisa al revés. Bueno, pero ¿qué significa esto filosóficamente? Haga de cuenta, Dios es Uribe. O sea, no es que sea Uribe Dios, o sea, Dios es Uribe. O sea, que el Dios en el que mucha gente cree es Uribe. Oh, interesante. Es Dios. O sea, que Dios es Uribe y Uribe es Dios. O sea, las dos cosas. Puede ser, así me defendería yo en la comparecencia, ¿sí o no? Señor Pardo, porque usted dice que Uribe es Dios. Monsalve ha sufrido 2 intentos de homicidio.
hey, ¿por qué no respondió la pregunta Enrique Pardo H? ¿Sí? El periodista le hizo una pregunta de manera muy cortés. Uno, en 2012, cuando fue atacado estando preso en la cárcel de Comita, Boyacá, por otros 2 internos que le causaron heridas con armas blancas. Y luego, en 2013, cuando miembros del Cuerpo de Vigilancia del IMPEC descubrieron que iban a envenenarlo. En la actualidad, está especialmente protegido en otro sitio de reclusión y con medidas especiales ordenadas por la propia Corte Suprema. Medidas que fueron ratificadas en la providencia de esta semana de la Sala de Instrucción. Bueno, a Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, al que le estaba diciendo Enrique Pardo Bach que Uribe es Dios, no, que Dios es Uribe, ¿verdad? Eso es una buena discusión, porque se supone que buena parte de los uribistas son católicos o cristianos. Entonces, Dios es Uribe, Uribe es Dios. Pero, como este testigo que está a favor de Uribe lo ve como Dios, y en el juicio se hizo el bobo y dijo que no conocía a Uribe, o sea, que no conocía a Dios, o sea, terminó siendo ateo, ¿sí? Tiene lógica, ¿sí o no? Pero Carlos Enrique Vélez, el testigo con el que yo hablé, bueno, ahorita les voy a mostrar unas confidencias como premio por quedarse hasta tan tarde, ¿eh? Por tenerme tanta paciencia, porque hoy tuve un día muy agitado, ahorita les voy a contar, pero ahorita les voy a mostrar algunas de las pruebas que me mandó Carlos Enrique Vélez, porque eso no lo puedo publicar en YouTube. Primero, porque el recluso me pidió el favor de que no lo publicara. Y segundo, pues porque es muy riesgoso para la familia de él. Pero ahorita atendemos otra vez a Enrique Pardo H. O sea, vamos para alias Víctor. Bueno, eso está en Señal Colombia. Señal Colombia y Revista Raya es el único medio de comunicación que ha podido entrevistar a alias Víctor. Yo espero ser el segundo medio de comunicación que poderlo entrevistar. Entonces aquí está una entrevista muy interesante que sacó 90,000 vistas. Este video se llama Los testigos amenazados antes del juicio contra el expresidente Uribe. Pero ojo, no dice amenazados por quién. ¿Cuáles son? Una alianza entre Señal Colombia. ¿Cuáles son los 5 testigos amenazados? Son la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, que está exiliada. La revista Cambio la entrevistó y ella dijo que no podía decir dónde estaba. Y en una audiencia de estas que ustedes están viendo ahora, Uribe dijo que estaba en Canadá. O sea que Uribe ya la tiene, Uribe sí es Dios, porque Uribe está en todas partes. Ya sabe que la exiliada de él está en Canadá. Entonces Deyanira es una. El ex esposo de Deyanira, el de los relojes espías al que le dijeron que Uribe es Dios, Juan Guillermo Monsalve, es el otro testigo amenazado. El otro lo amenazaron y a ese sí le quitaron la vida. Se llama Carlos Enrique Areiza y le quitaron la vida en Bello, Antioquia, cerca al Cotrafa Financiero. A este tipo le tendieron una trampa. Resulta que el tipo se encarretó con una mujer y esa mujer era como una carnada. Entonces, esa carnada se la pusieron y justo cuando el tipo era compareciente importante en este proceso, le quitaron la vida. El otro testigo se llama Pablo Hernán Sierra, es diferente al Tuzo Sierra, que era el de ahorita. Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, que era el jefe de un grupo paramilitar, que fue el primer testigo del consejero Cepeda al lado de Juan Guillermo Monsalve. Y el último testigo es alias Víctor, que es el que quiero que estudiemos en este preciso momento. Entonces, a alias Víctor lo entrevistan en la última parte. Escuchemos. Póngale cuidado. Gracias por continuar con Señal Investigativa. Recuerden que esta es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya, hoy con los testigos amenazados y asesinados antes del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Ya hemos hablado de 4 de ellos a lo largo de este programa. Ahora vamos a ver el perfil del quinto, Víctor. Sí, señor, vamos a ver el perfil de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Qué casualidad, el periodista se llama Víctor y el alias del paramilitar es alias Víctor, ¿no les parece una bonita coincidencia? A quien entrevistamos semanas atrás y quien se ratificó en sus acusaciones contra Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena. Veamos la historia de Carlos Enrique Vélez, el quinto testigo amenazado.
Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, es un viejo paramilitar que integró los grupos de autodefensa en el norte de Caldas y Risaralda bajo las órdenes de Pablo Hernán Sierra, más conocido como Alberto Guerrero o Alberto Pimienta. De las autodefensas en este país. Vélez fue condenado por múltiples hechos, entre ellos la masacre de Río Sucio Caldas, en la que murió el líder indígena y candidato a la alcaldía Gabriel Ángel Cartagena en 2003. Desde la cárcel de Palmira, donde se encuentra recluido, Carlos Enrique Vélez le concedió a Señal Investigativa hace pocas semanas la única entrevista que ha dado a la televisión colombiana. Yo les pido perdón a todos. O sea, con pedir perdón nadie vuelve a la vida, no, pero el que sea uno de corazón es sentirse. Hombre, pues sí, descabezado y soy consciente de mis actos, pero más nunca que me tenga que pagar mi familia. Dijo que su vida corre peligro por haber revelado ante la Corte Suprema de Justicia cómo fue sobornado por el abogado Diego Cadena para que rindiera testimonios falsos a favor del expresidente Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. ¿Quién lo quiere silenciar a usted? Pues parece la pregunta. No, pues la pregunta del millón blanco es, Uribe, y vamos a, y que lo van a... Bueno, yo también lo quiero silenciar, pero para hacer un comentario. Miren, hay muchas formas de silenciar, ¿cierto? Miren, este señor tiene una agenda, un diario, y en ese diario tiene todos los recibos de las consignaciones de Diego Cadena, de los 200 millones de pesos que le iba a dar, que le terminó dando menos. O sea, Diego Cadena le prometió 200 millones y le terminó dando menos, lo estafó. Entonces, la investigadora del CTI, Luz Mirella López Rodríguez, presentó eso en la audiencia de esta semana. Y ella fue muy descuidada porque presentó las fotos tal cual como se las presentó la Corte Suprema de Justicia. Y cuando el caso estaba en la Corte Suprema, esas audiencias no se televisaban, porque las audiencias empezaron a televisar fue después de la pandemia, y eso fue en 2019. Entonces, la Fiscalía cometió un gravísimo error, que no taparon direcciones, correos electrónicos, celulares. Por ejemplo, yo estaba transmitiendo esa audiencia por YouTube y yo estaba muerto del miedo. Yo digo, madre, porque YouTube toma los videos cuando uno muestra cédulas, correos electrónicos, direcciones. Y yo era bregando a poner la pantalla chiquitica para que no se vieran esos números. Menos mal que YouTube no nos tumbó el video. Pero hablando con ese testigo, me dice que son tan imprudentes en la fiscalía, porque eso fue un error compartido entre la fiscal Marlene Orjuela y la investigadora del CTI, Luz Mirella López Rodríguez, que en plena audiencia, que esa audiencia la vieron, yo diría que más de 1 millón de personas, porque nada más este Daniel Coronel sacó como 500.000 vistas en el video que él hizo sobre la audiencia. Aparecía direcciones, cédulas y nombres de la familia de este señor. ¿Te imaginas? Este señor cómo está de amenazado. Han tratado de quitarle la vida 3 veces y la fiscalía muestra los datos de él en YouTube. Y YouTube no tumba los videos para acabar de ajustar. Entonces mire que este man ya no quiere testificar. Ahorita les voy a mostrar una primicia que tengo, que es el secreto que tengo para compartirles. O sea, de una conversación en donde este man le dice al abogado que hasta que la fiscalía no se disculpe con él no va a testificar. O sea, él está ofendido con la fiscalía. Ahorita van a ver por qué. Es decir, que no. Recordemos que Diego Cadena, conocido como el Abogánster, buscó a Vélez en 2017, según reposa en el expediente, para ofrecerle 200 millones de pesos a cambio de que firmara un papel en blanco. Aquí están los restos. Imagínense, 200 millones de pesos por firmar un papel en blanco. ¿Recuerdan las cartas falsificadas? Ellos hacen las cartas y los paracos ponen las firmas. Eso se demuestra que hay paracos que son bastante respetables, que a pesar de que los sobornaron, como este o como Juan Guillermo Monsalve, no se dejaron vender. Cualquier personaje, no tiene que ser paraco, cualquier personaje le pelan 200 millones y se deja vender fácilmente. Eso es un buen tema ético. ¿Ustedes se dejarían sobornar por 200 millones de pesos? Ahí está la pregunta. Recibo de Diego Cadena. Esto fue lo que yo entregué a la Corte.
lo que le entrega la corte y lo que la corte tomó fotos de eso. Y Esas fotos fueron las que mostró Luz Mirella, imprudentemente. Propio Cadena escribió de su puño y letra una declaración falsa con la que buscaba ayudar al expresidente Uribe. yo dije, ¿qué ganó? Mucho gusto. Diego Cadena, el abogado del presidente Álvaro Uribe, ¿no? Se presentó así Sí. como de una, como Sí, es que así como le estoy diciendo, así ya le dije a la corte. Yo, expresidente, le dije. Expresidente, le dije yo. O sea, el Paraco tiene más nivel crítico que el abogánster. Porque el Paraco le dijo, no, presidente no, expresidente. O sea, porque en el uribismo hay mucha veneración por Uribe. Es normal, porque el movimiento gira alrededor de Uribe. Entonces ustedes han notado que, por ejemplo, los seguidores de Uribe, los abogados de Uribe le dicen presidente todavía, a pesar de que el tipo dejó de ser presidente hace 2 años y medio. Claro, porque recuerden que Duque solo era un titeretillo, ¿no? O sea, él fue presidente, él fue el del estallido social, o sea, Uribe fue el que puso a Duque. Yo les puedo apostar que nadie en Colombia, bueno, de pronto los que eran del Centro Democrático y la familia, pero nadie conocía a Iván Duque. O sea, yo conocí a Iván Duque como a finales del 2017, por los debates de precandidatos a la presidencia. O sea, nadie conocía a Duque. O sea, Uribe es tan poderoso que montó un títere desconocido que lo apodaron alias el cerdo. Lamentablemente que comparen los cerditos con ese tipo de personajes, pero lo pusieron alias el cerdo, pero realmente el tipo no era el presidente. El presidente era Uribe. O sea que Uribe fue presidente hasta el 7 de agosto de 2022. Y yo, ¿qué pasa? Dice, no, don Carlos, mire, ¿qué tal? Le traigo unos papeles con el imprente de la piscina, ¿ver? Sí. No, lo que pasa es que, pues, a ver, lo que pasa es que su patrón, ya empieza a hablarme de Pablo, que tal, que esto, que lo otro, de lo que estaban hablando. Ojo, pero ahí no se refiere a Pablo Escobar, que ese era el patrón de Uribe viejo, no, se refiere al patrón de él, no al patrón de Uribe. Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o cacique de Pipintá. Este alias Víctor hacía parte del bloque paramilitar que lideraba Pablo Hernán Sierra, el testigo primigenio al lado de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco. Ahí vea que por eso es bueno que esos videos se comenten, porque la gente dice Pablo, entonces uno creería, uno no sabe si es el jefe de quién, Pablo Escobar, que era el jefe de Uribe, o Pablo Hernán Sierra, que era el jefe de este. Pues Alberto ya ha ganado como unas sentencias de eso, ¿no? Y yo, ¿cómo así? Y yo dije, ¿qué? Me caen denunciar 200 millones de pesos. Pues, sí. Diego Cadena hace la carta, exacto. Y tal, y yo la firmé, yo hice en la corte, la firma y la huella mía, más lo que yo no sé, que a mí me ponen a leer esa carta, o sea que usted no sabe qué, y yo no, y ya le hice la abogada. Ah, con razón. Por eso fue que hundieron a Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Porque este fue a decir allá, a pesar de que Diego Cadena le ofreció 200 millones, que no le alcanzaba ni siquiera el 50% de lo que ofreció. Este señor fue a decir a la Corte de manera, no sé si ingenua o sincera, es decir, no señores, esa carta no la hice yo. Pues claro, los magistrados se dieron cuenta que no lo había hecho él porque se contradecía como el testigo de ahora. Pero resulta que Diego Cadena hizo la carta y este solo hizo la firma. Eso se llama ¿cómo? Se llama fraude procesal. ¿Y cómo se llama pagarle a alguien para que testifique en contra de una persona a favor de otra? Soborno. Ahí está, soborno, fraude procesal. Ahí está. Bueno, y usted firmó un papel que nunca... Eso, o sea, y sin saber qué decía ahí. Y yo, pues yo me confié, entre bandidos nos confiamos por eso. Entre bandidos nos confiamos. Bueno, le dijo bandido a Diego Cadena y a Uribe. Miren, Diego Cadena, abogánster. Él mismo se hizo llamar el abogánster, o sea, que es como una especie de abogado corrupto que defiende mafiosos, abogánster. Es que entre bandidos nos entendemos. O sea, mientras que Enrique Pardo H le decía a Juan Guillermo Monsalve que Uribe era Dios o que Dios era Uribe, las dos cosas, este dice que Diego Cadena y Uribe son bandidos como él. Es que este Paraco la tiene clarísima. Que Daniel Coronel le da tanto golpe al que dice que entre bandidos nos... Ah, bueno, ahí está sugiriendo que Daniel Coronel también es un bandido. Porque Daniel Coronel tiene un litigio con Uribe. Porque Uribe acusa a Daniel Coronel
de ser testaferro del cartel de Cali y Daniel Coronel acusa a Uribe de ser testaferro del cartel de Medellín. Entonces hay una acusación mutua, pero Daniel Coronel tiene pruebas. Hay un informe publicado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con fecha de septiembre de 1991. En ese informe Uribe aparece como el 82, porque la DEA sacó un documento con 104 personajes. Por ejemplo, Pablo Escobar está en el puesto 79. No es algo jerárquico, es algo que la DEA lo fue clasificando así arbitrariamente por números, más no por investigación. Por ejemplo, alias Popeye aparece como el 1, aparece también el mercenario israelí Yair Klein. Carlos Vives también aparece porque Carlos Vives tenía un tío que era traficante de polvito blanco y Carlos Vives hacía negocios con el tío. Entonces aparecen ahí no solamente gente que pertenece a los carteles, sino gente que tenía negocios con los carteles, como Carlos Vives. Entonces, ahí está el libro de los jinetes, página 72, página 76, donde mencionan 2 veces a Uribe y a su padre Alberto Uribe Sierra. Entonces, como Daniel Coronel y Uribe se acusan mutuamente, y Daniel Coronel tiene pruebas y Uribe no, entonces la demanda la ganó Coronel. Entonces, por eso alias Víctor dice, que con Coronel, pero que no argumenta por qué. O argumentó, pero los de la revista Raya y Señal Colombia no publicaron esa parte, porque a lo mejor habló media hora o quién sabe cuánto y solo publicaron pedacitos. Por eso yo pienso que una entrevista debe publicarse completa, porque miren, por ejemplo, él menciona ahí Daniel Coronel, entonces alguien que está acercándose apenas a esto no entiende nada. O cuando él dice Pablo, él no dice Pablo Escobar, ni tampoco dice Pablo Hernán Sierra, dice Pablo a secas. Entonces ahí es donde se necesita la contextualización de ese testimonio. Dicha declaración, además, pretendía enlodar al ex paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien había señalado a los Uribe Vélez de ser los fundadores del bloque metro de las AUC. Exactamente, mire, el bloque metro era el que integraba a Juan Guillermo Monsalve, porque Juan Guillermo Monsalve es hijo del mayordomo de la hacienda de las Guacharacas, de los Uribe Vélez, y él fue el que presenció esas reuniones para fundar el bloque metro, y ahí empieza esta investigación. Yo ahorita lo de Cadena fue porque él vino y ofreció la plata y que eso venía era de parte del señor Uribe. ¿Sí me entiendes? Ahí ya ellos tienen que cuadrar sus chicharrones del todo. Miren, esto también es muy interesante, porque cuando estaban mostrando los recibos de la agenda de alias Víctor, entonces Uribe le pidió a Marlene Orjuela y a la investigadora del CTI, Luz Mireya López Rodríguez, que le repitieran los valores de los recibos. Entonces todo el mundo en el chat empezó a decir, es que Uribe está investigando si Diego Cadena lo tumbó. Entonces, y este dice que pueden ese chicharrón entre ellos. O sea, pareciera que Diego Cadena tumbó a Uribe, o sea que Uribe le dio más plata de la que Diego Cadena ofreció. Entonces, Diego Cadena puede estar marcando calavera porque le robó al cucho, al patrón. Después de contarle a la justicia cómo fue sobornado y presionado por los abogados del expresidente Uribe, el testigo Carlos Enrique Vélez ha sufrido por lo menos 3 atentados y varias agresiones dentro de la cárcel que buscan, según él, silenciar. Miren, el testigo estrella han tratado de quitarle la vida 2 veces, y este, que no es el testigo estrella de este caso, 3. Se ha salvado ya de 3 atentados, o sea, está vivo, es de milagro ese alias Víctor. Vean, voy a decir en pocas palabras, nosotros le tocamos las huevas al diablo. Ojo, nosotros le tocamos las huevas al diablo. ¿Quién es el diablo? Uribe. O sea que, ¿se acuerdan que ahorita decía que no toquen a Uribe? O sea, que nos encerremos sin tocarlo. Pues este dice que le tocó las huevas y que Uribe es el diablo. Y el otro testigo, el que está a favor de Uribe, dice que Uribe es Dios. O sea, ¿a quién le creemos? A este que dice que Uribe es el diablo. Eso es pensamiento crítico, hay que mostrar todas las caras de la moneda, ¿sí o no? Usted sabe que Uribe es un hombre con poder, ese man es rico, y ese man tiene los bandidos amigos que usted quiera, que le hacen un favor. Uribe no necesita mancharse las manos de sangre, es simplemente sin alzar el dedo y decir eso y ya. O sea que en cualquier momento estoy dando aquí la clase y llega Uribe y hace con el dedito, ¿sí, no? Y llegan aquí los matones y me acaban con todo, ¿no? O sea, no, y es verdad.
Uribe no necesita mancharse las manos de sangre. Miren, hay una lista de todos los testigos, no solamente Areiza, hay varios testigos contra Uribe que han sido asesinados en extrañas circunstancias o que han muerto en accidentes extraños. Les voy a poner solamente algunos ejemplos. Vea, el abogado penalista Jesús María Valle Jaramillo, que denunció las masacres del Aro y la Granja. ¿Quién lo mató? Dicen que fueron los paramilitares, pero luego se comprobó que eran paramilitares en complicidad con policía y ejército. Ese señor mostraba los vínculos entre la gobernación de Antioquia de Uribe con los paramilitares. Ese va uno, Jesús María Valle. Hay otro que fundó también grupos paramilitares y que era uno de los líderes de los 12 apóstoles, el grupo del hermanito de Uribe, de Santiago Uribe, Pelo de Chonta, también lo mataron. Otro, Pedro Juan Moreno Villa, a ese no lo mataron, pero justo cuando empezó a hablar más de Uribe se accidentó en un helicóptero, tan de malas. O sea, el tipo era uribista, fundó Convivir, patrocinó paramilitares, Marcuso los aplicó cuando ya estaba muerto, pero el tipo empezó a meterse con la DEA, empezó a mostrar que había policías mezclados con la DEA y sacó una revista que yo tengo los 14 números de esa revista, que se llama La Otra Verdad. Y el tipo pasó de ser funcionario de Uribe en la gobernación de Antioquia a ser opositor de Uribe. Y el tipo perdió la vida en un accidente aéreo en un helicóptero, que iba con otras 3 personas, con su hijo, con su asistente Ana María, y también iba con el piloto Taborda. Entonces, el cuerpo del piloto Taborda no le dejaron hacer autopsia. Y luego, alguien de la familia pidió que el cuerpo fuera estudiado y encontraron elementos de envenenamiento. Y también habían metido unos explosivos en el helicóptero, y esto lo dijeron 2 trabajadoras del aeropuerto La Herrera, pero el que manejaba la aeronáutica civil era Guillo Ángel, un narcotraficante amigo de Uribe. Y San Clemente, y obviamente con órdenes de Guillo Ángel. Entonces, por eso San Clemente es un testigo que también puede estar corriendo peligro. Y hubo 2 mujeres que se dieron cuenta que ese helicóptero fue totalmente manipulado para que se estrellara, y a las 2 las mataron, Nancy Esther y Diana. Y en el colombiano salieron artículos, es que es que primero mataron a la una, y poco después, en el aniversario de la una, mataron a la otra, y otra que se conoce como Rebeca logró escapar. O sea, había 3 mujeres del aeropuerto La Herrera que sabían que el helicóptero de Pedro Juan Moreno Villa había sido manipulado para que se estrellara. Y dicen las familias de estas mujeres que ya no tenían enemigos, pero que ellas habían puesto a hablar más de la cuenta con ese tema del accidente de Pedro Juan Moreno. Ahí van, ¿cuántos van? Jesús María Valle Jaramillo, está Pelo de Chonta, Pedro Juan Moreno y sus 3 acompañantes. Solo por matar a Pedro Juan Moreno mataron a 3 inocentes. O sea que ahí van 6. Nancy Esther y Diana, ahí van 8. Y luego uno que alias Hop, que es famoso por el escándalo en la casa de Nari. Alias Hop, un paramilitar que entró a la casa de Nariño cuando él era presidente, y alias Hop entró dizque a una visita clandestina, y la prensa filtró eso, porque no toda la prensa estaba con Uribe. Daniel Coronel, por ejemplo, no estaba con Uribe en ese momento. La revista Cambi y la revista Semana al principio estaban con Uribe, pero luego se le torcieron porque vieron que se estaba montando en una dictadura. Entonces alias Hop fue el otro testigo, y otro era Villalba, que Villalba decía lo mismo que Salvatore Mancuso, que Uribe había dado la orden de la masacre del Aro. O sea que Villalba también lo mataron. Justo se volvió testigo contra Uribe y lo mataron. Y Villalba dijo, me van a matar, lo mataron. Y después viene el señor Areiza. Y ojo, que en el caso de Eudaldo Díaz, que Mancuso es testigo de ese caso, ya han matado 21 testigos en 21 años. O sea, en el caso de Eudaldo Díaz, matan un testigo por año. El último testigo que mataron fue el Chino Anaya. El Chino Anaya era un paramilitar que era guardaespaldas de alias El Gato. Alias El Gato heredó el apodo de su madre, alias La Gata, la mafiosa en las apuestas. Y Uribe, en su dictadura, favoreció a alias La Gata.
Y por eso, alias El Gato era muy cercano a Uribe, pero en Barranquilla llegaron dizque a hacer un atentado alias El Gato. O sea, llegaron dizque como 15 tipos armados, dizque a quitarle la vida a alias El Gato. Pero alias El Gato salió dizque ileso, pero solamente le quitaron la vida a su guardaespaldas, que era el Chino Anaya. Y el Chino Anaya era uno de los últimos testigos vivos que quedaba del caso de Eudaldo Díaz. Eudaldo Díaz era un alcalde del Roble Sucre que le pidió ayuda a Uribe porque los tenían amenazado y porque la Procuraduría lo estaba persiguiendo. Una señora llamada Tatiana del Carmen Moreno Chet, que nuestro amigo aquí invitado también fue víctima de esa señora, Tatiana del Carmen Moreno Chet, también del quemador libros, procurador Ordóñez. Entonces, en ese enredo, Eudaldo Díaz, ante la televisión pública, en un consejo comunitario, le dice: presidente Uribe, me van a matar. Y el que lo mató y el que lo mandó matar estaba sentado al lado de Uribe, el gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, que cuando mataron a Eudaldo Díaz, Uribe lo premió con una embajada. ¿Y cómo les parece que a Eudaldo Díaz no solamente le quitaron la vida, sino que lo secuestraron, lo torturaron y después le quitaron la vida solo porque estaba denunciando a parapolíticos de Sucre, ni siquiera paramilitares, a parapolíticos? Entonces ahí viene todo ese entramado. Por eso aquí alias Víctor tiene razón. O sea, le tocaron las huevas al diablo. Eso es todo con él, hermano. ¿Usted cree que cuántos testigos no han matado? ¿Usted cree que cuántos testigos no han matado? Más bien, ¿cuántos testigos han matado? ¿Cierto? Es una negación ahí, pero realmente era una afirmación. Pregunta retórica. Vea, nadie tiene la cifra exacta, pero nada más en la fiscalía han matado un montón de testigos. Y no solamente contra Uribe, sino contra un montón de parapolíticos. Por eso hubo una época en Colombia que existía la figura de los jueces sin rostro, porque era tan peligroso que un juez no podía dar la cara. Pero en este momento es muy raro el juez que hace bien su trabajo. Pero aún así, los jueces tienen que cuidarse muchísimo. Y por fortuna, muchas audiencias ya son virtuales. Pero en ese especial de testigos asesinados, la lista es larga y casi siempre son testigos que denuncian vínculos entre grupos armados ilegales y politiqueros. Dos de los atentados ocurrieron en la cárcel de La Dorada, Caldas, y uno más tuvo lugar en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, después de un traslado irregular al que fue sometido. Miren, recuerden el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que también les tengo una perlita. Marcelo Pecci vino de luna de miel a Colombia, al mar, y los sicarios lo encontraron y lo rastrearon por las redes sociales de su esposa, recién casados. ¿Y sabe qué hizo la Fiscalía de Barbosa? Entorpeció la investigación del magnicidio contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y ese fiscal solamente investigaba a ñeñe políticos, que los llamamos cariñosamente traficantes de polvito blanco de nieve, los ñeñe políticos. Entonces, ¿sabe qué hizo la Fiscalía de Barbosa con el último testigo que quedaba del caso de Marcelo Pecci? Lo trasladaron de cárcel, y en esa cárcel tuvo una riña y le quitaron la vida. Y en Paraguay se enojaron muchísimo en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que la Fiscalía Colombiana de Barbosa permita que le quiten la vida al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y aparte de todo al testigo que quedaba vivo? En vez de cuidar el testigo, lo cambiaron para otra cárcel de manera arbitraria, y con este hicieron la misma. Pero con este fracasaron, porque ese atentado fue fallido. Además, en esa misma cárcel, durante un operativo del INPEC, se le perdieron varias de las pruebas que incriminan a los abogados del expresidente. Mire, esa agenda del tipo, ahorita la van a ver, o sea, el tipo tiene un montón de correos, de recibos de pago, de consignaciones, de giros,
O sea, el tipo tiene una agenda en donde está todos los sobornos y todos los datos. Que la corte le tomó foto a esa agenda y se la dio a la fiscalía. Pero él todavía tiene, allá en la cárcel de Palmira, tiene todavía la agenda física. Pero en ese traslado de cárcel aprovecharon para botarle pruebas. Y qué casualidad, le botaron las pruebas en donde había cosas en contra de los abogángsters de Álvaro Uribe. Qué casualidad, ¿cierto? Parientes de Carlos Enrique Vélez, entre ellos un primo suyo y su madre, Esta fue la agenda que imprudentemente mostró la investigadora del CTI Luz Merilla López Rodríguez y la fiscal Marlene Orjuela. Esta misma agenda, miren ahí está. recibido amenazas de muerte y panfletos en los que le dicen, según conoció señal investigativa, que su familia está afuera y la tienen ubicada. Ojo, su familia está afuera y la tienen ubicada. A la doctora de Yanira la ubicaron, fue ellos, porque la revista Cambio no quiso decir dónde estaba, pero esa gente sí sabía dónde estaba. Ah, está en Canadá. Es que la doctora de Yanira que está en Canadá. Y lo dijeron en plena audiencia para que la doctora de Yanira se intimidara. Por ejemplo, como mi primo en España, lo han pintado de todo, y sabiendo que nosotros hemos tenido pruebas, sino que la fiscalía, yo no sé qué es lo que pasa, hermano. La fiscalía, hermano, ¿qué pasa? Que la fiscalía era de bolsillo, eso es lo que pasa. Y ya explicamos el tema de Gabriel Ramón Jaimes Durán, de Cárdenas, de Palencia, del impedido Salcedo y Villarreal, que fue el que rompió el pacto, pero fue porque hubo cambio de administración. Ya han pasado 2 semanas del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe y aunque seguramente este juicio quedará en la memoria de la gente, la justicia solo tiene los próximos 7 meses, es decir, hasta octubre, para tomar una decisión, condenar o absolver. Si esto no ocurre, Uribe podría quedar sin ser juzgado en un proceso en el que se lo acusa desde hace casi 7 años. ¿Quiere Uribe que haya un fallo de la justicia independiente de si es condenado o no? ¿Quiere que el caso mejor se cierre y no haya una decisión? Todo está por verse, como se lo dice Víctor, en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Esta semana las audiencias continuarán hasta que hablen todos los testigos y se descubran todas las pruebas que existen en contra y a favor del acusado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hasta aquí otro capítulo de Señal Investigativa. Bueno, ahí tienen ustedes ya 2 testigos, faltan 11. Ahí están 2 de los más particulares. El que dice que Uribe es el diablo y que le tocaron las huevas al diablo, y el que dice que Uribe es Dios o que Dios es Uribe. Ahí están. Qué testigos tan particulares, pero este por lo menos está intentando decir la verdad y este está sacrificando a su familia. Bueno, como la música está tan duro, les voy a mostrar ya mismo